Hola, bienvenidos a Tecnogato Actualizado. Yo soy Dante de Nat y es un gusto recibirlos una vez más acá en nuestra maullida, en este programa que tratamos temas tecnológicos de una forma un poco más pedagógica y cercana. Hola, Adonis. Así, muy buenos días, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí. Como todas estas semanas ya nos vamos acostumbrando a este rol de estar aquí hablando de tecnología y me alegra mucho. Buenísimo. Adonis, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que llevamos no sé cuánto, creo que usted lleva como un mes o un poco más tratando de comprarse un disco duro y de hecho a partir de eso decidimos hablarles a ustedes, radio escuchas, de la diferencia entre discos duros y cómo decidirse a comprar uno u otro, porque siempre es toda una interrogante qué disco duro nos sirve. Entonces hoy vamos a estar hablando de los discos duros en estado sólido, los discos duros normales, los corrientes que nosotros conocemos, y vamos a hablar un poquito de la historia, porque desde que usábamos floppies, no sé, Adonis si se acuerda si tuvo floppies en aquel entonces. Pues sí, entonces vamos a estar hablando de unidades de almacenamiento en computadoras. Bueno, entonces, como decía, vamos a empezar a hablar de las unidades de almacenamiento en ya sea computadoras portátiles o de escritorio que pueden a veces compartir almacenamiento o no. Porque me parece que uno puede usar algunos discos duros, algunos tipos de discos duros en computadora de escritorio y de laptop, creo, ¿no? Sí, hay ciertas diferencias en cuanto a al tipo de disco duro que se puede utilizar en una laptop y un disco duro, lo que se llama un hard drive en, en una computadora. En la computadora suelen ser un poco más anchos y suelen tener una mejor ventilación, al menos por la forma en la que se prepara, suelen calentarse menos. Pero en las laptops son más delgados y se calientan un poco más. Sí, yo creo que eso es también muy importante. Ahora que vamos a hablar de unidades de almacenamiento, que no es lo mismo comprarle un disco duro a una computadora de escritorio a comprarle un disco duro a una laptop. Más aún si nos ponemos, si hilamos fino, en que vamos a ver, las de escritorio por lo general pueden aguantar más discos duros y las laptops por lo general tienen un slot, es decir, una ranura y cuando mucho una segunda ranura. Pero Adonis, primero, porque yo tampoco sé mucho de esta cuestión de discos duros, primero hablemos de qué es un SSD. Un SSD es un disco de estado sólido. ¿Y qué se O de- diferencia o- del normal? el normal tiene piezas móviles. Es un disco duro, no sé, que da vueltas. Es un disco metálico que se magnetiza y ahí se guarda la información. Un SSD no tiene piezas móviles, por decirlo así, lo más cercano es una llave Maya, que no tiene piezas móviles y el desgaste que tiene es por la lectura y escritura que uno haga en el disco. Mientras que en el otro el desgaste es un desgaste más físico porque está girando. Ahora que dice usted esto de magnetizar, también me hace recordar que a veces uno decía como que los discos duros, los tradicionales, se fragmentaban más, ¿verdad? Y entonces, si los discos duros tradicionales usan magnetismo para guardar la información, que usan los SSD para guardar la transmisión. Eh, Chips prácticamente. Es un poco más complejo y hay distintas infraestructuras de almacenaje, pero la diferencia pues, más que todo es que en el disco duro, en lo que se llama HDD, hay piezas móviles, se utiliza una aguja como lo más cercano o como se los podría ejemplificar, un disco de vinil, donde hay un montón de surcos y donde la aguja va pasando y va leyendo esos surcos. En nuestro caso, en un HDD serían
unos y ceros almacenados en ese disco al- magnético. Sí, de hecho, cuando yo veo los discos en estado sólido, me hacen recordar, por ejemplo, una memory RAM o los cassettes que se utilizaban en Nintendo, ¿verdad? Esos cassettes grandes que guardaban información. Básicamente es eso, ¿verdad? Solo que los cassettes tengo entendido de que son ROMs, entonces no se puede modificar la información. En cambio, los discos en estado sólido sí se puede manipular la información y sobreescribirla y demás porque es un disco duro y esa es la necesidad. A propósito también de esta cuestión de fragmentación, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Qué es la fragmentación en discos duros? La fragmentación, como es un disco duro que va girando y la información se va almacenando, y hay un palito, por decirlo así, una aguja que recorre la información que está almacenada en ese disco. Cuando hablamos de información fragmentada, es que cierta información se guarda en ciertos sectores del disco duro y no están juntos. Entonces, cuando un disco uno pone al software a desfragmentar, es que comienza a agarrar y copiar esa información que está desacomodada y comienza a ordenarlo en que estén más cerquita, toda la información más cerca. Y cosa que no pasa en un SSD o un disco de estado sólido. Como no hay piezas móviles, todo se almacena junto. Eso es una buena ventaja. También otra cosa que es importante a la hora de comprar un disco duro y de saber también, vamos a ver, de conceptos básicos antes de comprar un disco duro, son las velocidades, porque también son muy distintas. Cuando yo compré mi reciente computadora de escritorio, me hablaban de las distintas velocidades de escritura y que por lo general uno quiere o precisa los programas más pesados que corren con más ligereza en discos de estado sólido y lo demás, la información en discos, digamos, discos duros tradicionales. Vamos a ver cuáles son o qué influyen las velocidades, o cuando nosotros hablamos de velocidades en discos duros, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de un disco duro, un HDD que tiene piezas móviles y demás, como les decía, hay que pensar y hay que revisar mucho las velocidades o las revoluciones por minuto que tiene el disco y la velocidad de escritura y lectura. Eso va a variar mucho. Entre más rápida sea la velocidad en que gira, más rápido va a ser. En los SSD, por cuestiones de software y hardware, lo que va a cambiar es la velocidad de escritura y lectura. Y ahí es donde va más que todo a marcarse el mismo precio. Podemos tener, no sé, un SSD de 1 terabyte o 2 de 1 terabyte y puede haber uno que valga, no sé, 30,000 colones y otro con la misma capacidad que valga $500,000. Donde se va a marcar la diferencia es, primero, cómo se conecta a la tarjeta madre, que pueden ser M2, bueno, distintos formatos de conectarse a la tarjeta madre, o la velocidad con la que se lee y escribe. Por ejemplo, en caso que tengamos dos SATA y haya una cierta diferencia de precio, eso lo que va a marcar la diferencia de precio es la velocidad de escritura y lectura. De hecho, ahora que usted habla de conexiones, Adonis, yo siempre me acuerdo, bueno, cuando tenía mi antigua y poderosa Pentium 4 que corría para todo lado, ¿verdad? Le tenía como 4 o 5 discos duros, el típico disco master, ¿verdad? Y con que habían como unos plastiquitos que uno les corría para que se volvieran esclavos, ¿verdad? Y que uno corriera el disco duro y los otros corrieran los demás programas o datos. Y ahora ha habido un gran auge de distintos discos duros, y a propósito también de esta especie de guía de compra inteligente de discos duros que estamos haciendo. Cuando compré esta computadora nueva, no sabía, cuando me decían, por ejemplo, es que este disco duro es un disco duro sólido de tal tipo, y yo me quedaba patinando, ¿verdad? Porque no sabía cuál era la diferencia, y cuando uno comienza a navegar por internet a buscar información es muy difícil que haya alguien que dé en el punto y que lo explique de una forma sintética, ¿verdad? Al menos una pincelada de lo que se necesita saber a propósito
de cómo se conectan los discos duros y cómo varía eso, Adonis, ¿qué podríamos decir de eso? Prácticamente hay tres grandes formas de conectar un SSD a su computadora. Ah, Y hay que tener primero en cuenta si tiene la conexión, el, el, el enchufe, por decirlo así, la tarjeta madre, y también el tipo de disco duro que queremos utilizar y para qué lo queremos utilizar. Por ejemplo, tenemos SATA, que son los mismos, ahora actualmente son los que se comparten con los discos duros de laptop, los M2 y los PCI Express. Los M2 son un tipo especial que son mucho más veloces que de las tres variaciones que les estoy hablando. Y el PCI Express. El PCI Express es como una tarjeta, una memoria RAM que va prácticamente conectada directamente al, al procesador. Entonces, ¿cómo puedo yo como comprador elegir lo que voy a comprar? Por ejemplo, si yo lo que quiero es almacenar los videos de un sistema de seguridad que tengo en la casa, lo que voy a utilizar es un HDD, porque el HDD es más confiable a errores. Si lo que quiero es trabajar con Photoshop, Audition, tener Google Chrome abierto, estar haciendo un montón de cosas de producción audiovisual, por ejemplo, y también estar conectado a un servidor allá en Asia, lo que yo necesitaría es un SSD. El SSD es mucho más rápido y me permite leer y trabajar. Comúnmente lo que se hace es hacerlo híbrido. Si tengo, no sé, almaceno un montón de fotografías, las almaceno en un HDD y trabajo todo el sistema operativo, los programas más pesados en el SSD. Entonces tenemos buena velocidad para trabajar y confiabilidad para almacenar. Ya para cerrar estos conceptos primarios que necesitamos saber a la hora de comprar un disco duro, Adonis, usted hablaba de la recuperación de datos y muchas veces a mí también me preguntan como, ay, es que vieras que borré esta cuestión y no sé si lo puedo recuperar. De hecho, un día de estos yo tengo una obsesión por estar limpiando y ordenando todo desde afuera hasta cuestiones de archivos y hago como una limpia cada mes y borré un archivo que necesitaba. Por azares de la vida comencé a buscar y encontré un programa a propósito de CCleaner, que es un programa para limpiar archivos, que recuperaba archivos borrados, que bueno, al menos ahí lo que pude leer es que los archivos no se remueven literalmente de un disco duro. Traté de recuperarlo y para no hacer el cuento largo, no lo pude recuperar aún. Pero yo sé que sí hay una gran diferencia en recuperación de archivos o en almacenamiento de datos a largo plazo en estos dos tipos de discos duros, porque tiene que haber alguna razón ecológica o económica para que sigan subsistiendo estos dos discos duros, estos dos tipos de almacenaje y que se vendan por igual. Sí, hay que entender que el SSD, los discos de estado sólido, es una tecnología muy nueva. Y como cualquier tecnología muy nueva, va a estar en errores, a fallos. Entonces es menos confiable porque también en la forma en que se almacenan los datos no es tan duradero. También tenemos el HDD que es más lento y demás, pero nos da más confiabilidad porque es una tecnología más trabajada que se ha ido puliendo con los años, ya tiene como más de 20 años. Entonces, cuando, por ejemplo, un disco duro de estos específicos, especializados en almacenaje de información de seguridad, son demasiado confiables. Los puedes golpear y demás y no van a tener fallos. O al menos van a tener un porcentaje menor de fallos que en otros casos. Y ahora que al principio estábamos hablando de cuestiones magnéticas, ¿será que vamos a ver, qué sé yo, un imán o algo magnético pueda borrar información? Posiblemente hayan daños. En ambos casos puede haberlos, porque estamos hablando de
de electrónica, y normalmente todo lo que es electrónico es como cuando uno de carajillo llegaba y agarraba un imán de estos de neodimio y se lo pegaba al tele y quedaba un manchón verde. ¿Quién Lo no lo mismo hizo? ¿Quién no lo hizo, verdad? sí, lo mismo pasa. Va a quedar una marca. No es recomendable, incluso cuando uno compra un dispositivo nuevo o algo, o un componente como es un SSD o un HDD, utilizarlo con las manos así simples, porque son tan pequeñas las cargas eléctricas que utilizan estos dispositivos que la misma estática que uno tiene en los dedos puede dañarlos. Incluso no puede electrocutar a alguien. Con la carga estática, sí, sí. Bueno, ya Sí. ahora entrando a la parte consumista, que de hecho estábamos buscando un poco también de productos de consumo sumamente necesario, ¿verdad? No estamos comprando cosas superfluas que nos levanten en falso de que hacemos compras compulsivas. Ya digamos hablando específicamente de compras, que podríamos hablar de recomendaciones de marcas o de recomendaciones de especificaciones en concreto. Vamos a ver, yo que lo conozco usted bastante, Adonis, y yo sé que usted se dedica tanto a videojuegos pesados como a edición de audio y video, pero que también almacena muchos documentos porque, vamos a ver, la carrera suya también implica almacenaje de datos masivos, ¿verdad? Como antropólogo. Sí. Usted está próximo a comprar un disco duro y hemos estado hablando hace tiempo de qué comprar y qué no comprar, que de hecho estuvo muy dudoso, ¿verdad? No sabía cuál de los dos comprar. Ahora ya tiene una decisión. ¿Cuál va a ser su decisión? Para poner en contexto a los radioescuchas, en mi caso, en mi laptop, tengo un SSD. Es muy pequeñito, pero me permite trabajar con el sistema operativo, con los programas que utilizo para edición de audio y video a muy alto rendimiento, pero me quedo corto de espacio. Por ejemplo, en videojuegos que yo quiero corren rápido y que son muy pesados, ahí me quedo corto de espacio. Pero tengo en otra parte, tengo un disco duro SATA de los comuncitos que me da mucho espacio, pero a veces tengo algunos juegos o algunos archivos que necesito que se lean rápido y que se escriban rápido y simplemente no me da rendimiento. Entonces le decía a Dante, ¿qué hago yo? Yo o me quedo o compro otro SSD para sustituir el espacio grande que tengo, o cambio el espacio principal, que es el pequeñito, por uno de mucho mayor rendimiento, de más espacio, con rendimiento igual, para trabajar. Entonces ahí es donde uno se queda pensando, ¿qué hago? Y ahí es donde uno tiene que comenzar a ver los pros y los contras. Onis, pero se nota usted nota bastante cuando cambia de disco, digamos, en abrir un archivo no, porque, bueno, yo tengo dos tipos de discos, no sé cuáles, pregúntele no sé, al técnico o al que le compré la compu, pero yo la verdad no noto mucho la velocidad en la apertura. O sea, a mí lo que me interesa es que se abra la compu en 5, 10 segundos y se inicia en 5 o 10 segundos. Pero en serio, ¿usted nota la diferencia entre abrir un archivo en un disco en estado sólido y un disco común y corriente? Cuando estamos, por ejemplo, hablando de videojuegos que son muy grandes, que pesan 110 gigas, a veces hay archivos que es con lo mismo la fragmentación, porque la fragmentación ralentiza la lectura. Hay veces que una pantalla de carga que en un SSD duraría 2 segundos llega a pasar a 2 minutos. Entonces ahí es donde usted comienza a ver que es demasiado el tiempo de carga, y por ejemplo son juegos online o archivos de video que son demasiado grandes, que pesan 40 gigas. El archivo no va a correr directamente, sino que va a tener que hacer la computadora un montón de juegos con la memoria RAM, y eso va a ralentizar en completo el sistema operativo. Habría que verlo entonces en archivos grandes, porque yo casi que no manejo archivos grandes, aunque edito y demás, pero bueno, al menos yo personalmente casi que no lo noto. Entonces, vamos a ver, si yo soy un comprador no tan hardcore,
¿cuáles serían las recomendaciones a la hora de tomar en cuenta un disco duro? Uno de los, o sea, para tirarse a uno de los tipos y en esos tipos cómo moverse, cómo tomar la decisión, digamos, de comprarse uno de medio tera o de 1 tera o de 2 teras o no sé hasta cuánto hay ahorita. Actualmente, lo que te van a aconsejar igual en las tiendas es un SSD para el sistema operativo y los archivos principales y cualquier otro tipo de archivo que usted quiera almacenar, películas, fotografías y otros programas, por ejemplo, en un disco duro normal. Entonces, ¿qué te permite eso? Por ejemplo, a la hora de iniciar la computadora, vas a pasar de un tiempo de carga de 1 minuto a 30 segundos digamos, desde el momento en que le presionas al botón de encendido hasta que ya puedas utilizar la computadora. Que a veces cuando todo está almacenado en un solo espacio, en un solo dispositivo, son un montón de cosas que se tienen que cargar y eso al final de cuentas es tiempo. Y cuando estamos hablando de tiempo, en muchos casos, el tiempo se refleja en dinero. Sí, claro. Claro, hasta me recuerdo una lectura que estaba haciendo hace poco también de el Time Tricking, que es una serie de artículos de una revista de filosofía. Bueno, Adonis, ya específicamente de pros y contras de estas compras de discos duros. A mí me preocupa y dentro de eso voy a nombrarlo, dentro de estos pros y contras, la pérdida de datos, porque es un contra para un tipo de disco duro y un pro para el otro. Pero también me surge la duda, usted que sabe un poco más de este tema, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo una compu con un disco duro normal, el tradicional, o tengo un disco duro con estado sólido. Y yo digo, pucha, es que se me jodió la computadora y no sé si los datos se dañaron. Entonces, usted apostaría porque, digamos, pongámoslo un ejemplo en que los dos son un problema bastante equitativo. ¿Cuál sería la probabilidad de que en el disco duro tradicional la información haya quedado intacta y en el otro se haya En el dañado? disco duro tradicional puede que haya menos pérdida de datos, siempre que no haya un daño físico. En el momento en que hay un daño físico, ahí hay problemas. Si hubo un daño de software o algún sector del disco duro se dañó, el resto van a estar bien. En el SSD puede que la pérdida de datos sea mayor o simplemente no se pueda recuperar. Sí se puede recuperar a veces archivos borrados. Sí se pueden recuperar archivos borrados, solamente que por la estructura también habría que ver, digamos, porque cuando se pierden datos a veces son casos muy específicos de marca, de empresa, tipo de uso que se le dio, entonces, pero lo común es que en los discos duros tradicionales sea más fácil recuperar los datos que en SSD. Ahora, otra cosa que me preocupa a medias, porque muchas veces las personas piensan en longevidad. Por ejemplo, me preguntan como, ay, ¿usted cree que si yo compro esto me dure tiempo? Y cuando uno compra un disco duro piensa como, ¿será que se dañe pronto? Bueno, yo le agrego un plus. Las compus tienen un ciclo de cambio un poco más largo, pienso yo. Uno no cambia de computadora cada año o cada 2 años como cambia, por ejemplo, de celular, porque es algo que se usa un poco más y se puede cambiar un poco más. En cambio, la computadora está pensada para que dure más. Ahora, si uno va a hacer la inversión de comprar un disco duro de estos dos tipos, ¿cuál sería el pro y el contra de comprar uno u otro a partir de la longevidad? La longevidad es un voto para para el disco duro tradicional. El disco duro tradicional suele durar un poco más y en contraparte, digamos, el SSD tiene una cantidad de lecturas y escrituras predeterminadas desde el momento de la fabricación y desde el diseño. Normalmente son millones de escrituras, pero por ejemplo desde copiando archivos, moviéndolos de un lado a otro, ese trabajo que se le va dando se va sumando. En un disco duro tradicional, lo que va
a marcar es que cada tanto se está encendiendo. Porque también hay que recordar que se pueden perder datos por el no uso del disco duro. No son libros que usted los va a agarrar, escribió y los va a almacenar, y usted va a llegar 2 siglos después y los va a encender, los va a abrir y van a extraer los datos. Ahora también me pongo a pensar en un pro y un contra, aunque eso no lo suele hacer uno, pero en portabilidad, ¿verdad? También hay una gran diferencia porque los HDD son un poco más grandes, un poco más toscos, y el SSD es un poco más portátil si uno quisiera llevárselo, aunque por lo general uno no anda un SSD en la bolsa del pantalón. Son más pequeños incluso y son mucho más livianos. Yo tengo por ahí uno que lo utilizo como disco duro portátil con un encapsulador y es súper liviano. También tengo otro encapsulador con un disco duro tradicional y el peso es mucho menor. En cuanto a golpes y demás, el SSD me va a responder un poquito mejor, porque hay que recordar que el disco duro tradicional está anuente a daños físicos, más que el SSD, porque como tiene piezas móviles y demás. Y con respecto a velocidades, Adonis, entonces ya tenemos pendiente de que en el disco duro en estado sólido tiene una mayor velocidad. Ahí sí tenemos un gran ganador. Sí, ahí tenemos un gran ganador por demás, y también dependiendo de la conexión que tenga la tarjeta madre. Pero sí, el mayor ganador va a ser el disco de estado sólido. Y ya para terminar la guía de consejos de compra, Adonis, ahora que usted va a hacer una compra de disco duro en estado sólido, que se decidió a un disco duro en estado sólido, ¿de qué podemos hablar o qué podemos puntualizar a partir de los precios, a diferencia de estos dos discos duros, y qué es un precio razonable para comprar cada uno de ellos? Como siempre, y como siempre le vamos a aconsejar aquí, si usted va a comprar, primero comience a caminar o meterse en páginas a revisar precios y cuánto le va a salir. Pero por lo general, el SSD, como es una tecnología más nueva y demás, el precio va a ser un poquito más elevado. Eso sí, actualmente los precios han bajado un montón, los precios se han ido abaratando, cosa que hace 2 años no pasaba. Hace 2 años teníamos un disco de 1 tera, un disco estado sólido de 1 tera y un disco tradicional, y la diferencia podían ser 30,000 colones con el mismo almacenamiento y con la misma velocidad. Pero actualmente rondan como entre 5 o $20 la diferencia. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con las necesidades, pero ya hemos logrado hablarles a ustedes, comunicarles distintas características que son muy importantes a la hora de conseguir un disco duro. Ya podrían ir a comprarse un disco duro en estado sólido o un disco duro tradicional, y al menos poder conversar con su comprador y hacerle saber que usted no está, como se diría en latín, post arborem, detrás del palo. Como última opinión personal, yo les podría decir que estos dos tipos de discos duros pueden convivir en una gran facilidad si hacemos una pregunta ingenua, porque puede haber esta pregunta y bueno, cualquier persona puede hacer esta pregunta: si los datos se pueden pasar de un disco duro al otro en una misma computadora, pues sí se puede hacer. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad y, como decía Adonis, distintos slots o ranuras para poder almacenar distintos discos duros, pues podemos optar por tener ambos discos duros y comenzar a jugar con los datos que ocupamos más en un disco o algo que queramos guardar por mucho tiempo en el otro. Entonces, mi opinión personal es que podemos jugar y pasar de un disco al otro. En mi caso, mi consejo sería cuándo utilizarlos. En realidad, ustedes escuchas, lo que tienen que hacer es sentarse a pensar: ¿para qué ocupo yo lo que voy a comprar?
Entonces, si ocupo velocidad, si ocupo que el sistema operativo me corra mucho mejor, que sea una velocidad más óptima, un SSD. Si ocupo que los datos los tenga a mano casi instantáneamente, un SSD. Si ocupo almacenar datos muy grandes a un precio más reducido, un disco duro tradicional. Eso sí, tomando en cuenta precios y demás. Incluso hay discos duros tradicionales que, como la tecnología ha sido tan trabajada, son específicos para un área. Por ejemplo, el área de seguridad, almacenando videos de seguridad. Pueden encontrar incluso para ese nicho. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Tecnogato actualizado. Nos escuchamos en la próxima entrega. Yo soy Dante de Nat. Me pueden buscar en las redes sociales como @DanteNat con D. Adonis. A mí me pueden encontrar en Instagram como ado.gamboa y estoy anuente a cualquier consulta o cualquier comentario que me quieran hacer. Sí, para que sepan que nos pueden consultar si tienen algunas dudas con respecto a estos temas, y nos pueden también contactar en el Facebook de Rinfogam, buscarnos como Rinfogam CR. Ahí va a estar el programa también colgado en formato podcast. Entonces, hasta la próxima. Bye bye. Ay, sí.